Mi exesposa me confiesa que nuestro hijo no es mío, pero espera que lo mantenga mientras su nuevo novio vive gratis en mi casa. La sombra de la duda. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan cruel y despiadado. Durante años, viví con la certeza de que tenía una familia sólida, con una esposa a quien amaba y un hijo que se convirtió en el centro de mi mundo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que creía conocer se convirtió en una mentira. La noticia llegó de la manera más inesperada. Llevaba un tiempo sintiendo que algo estaba mal con mi exesposa, Andrea. Desde nuestro divorcio, nuestra relación había sido tensa, pero por el bien del niño intentábamos mantener la cordialidad. Sin embargo, últimamente, sus mensajes se sentían distintos, más fríos, distantes y, a veces, incluso evitaba responderme cuando preguntaba por nuestro hijo. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje suyo. Necesitamos hablar. Es urgente. ¿Puedes verme hoy? El mensaje me dejó inquieto. ¿Qué podía ser tan importante? Durante el divorcio, quedamos en que compartiríamos la custodia del niño, y hasta donde sabía, no había problemas legales entre nosotros. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana a su casa. Cuando llegué, la vi sentada en una esquina, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en su café. Algo en su postura me hizo sentir un escalofrío. No era la Andrea que conocía, esta versión de ella parecía nerviosa, como si cargara con un peso demasiado grande. Me senté frente a ella y, sin rodeos, le pregunté, ¿de qué se trata esto? Ella levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, la vi vulnerable. Tomó aire profundamente antes de hablar. No sé cómo decirte esto. El tono de su voz me puso en alerta. Sentí un nudo en el estómago. Dilo de una vez, respondí, sin paciencia para rodeos. Andrea desvió la mirada y jugueteó con la cucharita de su café antes de soltarlo. Nuestro hijo no es tuyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente se nubló. Por un instante, creí que no había escuchado bien, que mi cerebro estaba jugando una mala pasada. ¿Qué dijiste? Pregunté, sintiendo mi garganta seca. Ella cerró los ojos, como si le doliera repetirlo. No eres su padre biológico. El mundo se detuvo. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Mi cabeza se llenó de recuerdos, el día que supe que sería padre, el primer ultrasonido, el momento en que lo sostuve en mis brazos por primera vez. ¿Todo eso había sido una mentira? ¿Desde cuándo lo sabes? Logré preguntar, aunque sentía que me faltaba el aire. Andrea bajó la mirada. Desde hace años. Mi estómago se revolvió. Años. No días, ni meses. Años. La traición me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la mesa. Sentía una furia creciendo en mi interior, pero también un dolor insoportable. ¿Me hiciste criar a un hijo que no es mío sin decirme la verdad? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, haciendo que algunas personas en la cafetería voltearan a mirarnos. Andrea cerró los ojos y asintió lentamente. Tenía miedo de que nos dejaras. Me recosté en la silla, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Miedo de que los dejara. ¿Cómo podía decirme eso después de haberme mentido durante tanto tiempo? Pero lo peor aún estaba por venir. La verdadera traición. El peso de la revelación era insoportable. Me quedé sin palabras, con la mente dando vueltas entre el enojo, la incredulidad y la tristeza. Durante años, viví en una mentira, creyendo que era el padre de un niño que, al final, nunca fue mío. Pero lo que más me destrozaba era saber que Andrea lo sabía todo desde el principio y, aún así, me dejó criar a un hijo ajeno sin remordimientos. ¿Miedo de que los dejara? Repetí en voz baja, todavía tratando de procesar sus palabras. Luego la miré directamente a los ojos, sintiendo que la rabia hervía dentro de mí. ¿Y qué hay de mí? ¿No pensaste en lo que esto me haría? ¿No pensaste en cómo me sentiría cuando descubriera la verdad? Andrea soltó un suspiro pesado, como si estuviera harta de la conversación. No planeé que esto pasara así. No quería que lo supieras de esta manera.
Entonces, ¿cómo querías que lo supiera? Solté, golpeando la mesa con el puño. Sentí las miradas de algunas personas en la cafetería, pero en ese momento no me importaba nada más que su traición. Andrea se cruzó de brazos y me miró con algo que casi parecía molestia, como si ella fuera la víctima en todo esto. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que te lo dijera cuando nació? ¿Que destruyera nuestra familia desde el principio? Respondió, como si lo que hizo hubiera sido lo más lógico del mundo. No podía creerlo. No sentía culpa. No mostraba arrepentimiento. Solo estaba justificando sus acciones. Me llevé las manos a la cabeza. No sabía si gritar o simplemente salir corriendo de ahí. ¿Y quién es el verdadero padre? Pregunté después de un largo silencio. Andrea se mordió el labio. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como si no supiera si debía responderme o no. Es alguien de mi pasado. No importa quién. Eso fue la gota que derramó el vaso. ¿No importa quién? Estoy aquí, sentado frente a ti, destrozado, después de criar a un hijo que no es mío durante años, y me dices que no importa quién es el verdadero padre. Ella apartó la mirada. No quiero que lo busques. Él no está en la vida del niño, nunca lo estuvo. Respiré hondo, sintiendo el ardor en el pecho. La impotencia me estaba matando. Pero justo cuando pensaba que no podía haber más golpes, Andrea me miró fijamente y dijo algo que me dejó completamente en shock. Aún así, quiero que sigas manteniéndolo. Mi corazón casi se detiene. ¿Qué dijiste? Eres la única figura paterna que ha tenido. No quiero que eso cambie, dijo con total naturalidad, como si me estuviera pidiendo que recogiera algo del supermercado y no que siguiera manteniendo a un niño que, según ella misma, no era mío. Me incliné hacia adelante y solté una risa irónica. Déjame ver si entendí bien. Me engañaste. Me hiciste creer que era su padre cuando no lo soy. Me ocultaste la verdad durante años. Y ahora, quieres que lo siga manteniendo. Andrea asintió sin dudarlo. No es culpa del niño. Él no tiene la culpa de nada de esto. Eso me dejó sin palabras por un momento. Tenía razón en algo. El niño no tenía la culpa de nada. Era inocente en toda esta situación, pero eso no significaba que yo tuviera que cargar con la responsabilidad de su mentira. ¿Y qué hay de su verdadero padre? Pregunté con frialdad. ¿Por qué no lo buscas y le pides que se haga cargo? Andrea desvió la mirada y murmuró, no puedo. Él no está en condiciones de ayudar. Traducción, no quiere hacerse cargo, solté, sintiendo que mi paciencia llegaba al límite. Andrea tomó un sorbo de su café, como si estuviera a punto de soltar otro golpe. Y lo hizo. Además, necesito que nos des más tiempo para mudarnos. Me tomó un segundo entender a qué se refería. ¿Mudarse? ¿De qué estás hablando? Andrea tragó saliva antes de responder. Sigo viviendo en tu casa. Lo que dijo me cayó como un balde de agua fría. ¿Qué? No tenía a dónde ir después del divorcio, así que seguí viviendo ahí con el niño. Mis manos se apretaron en puños. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me había engañado durante años, sino que todavía vivía en mi casa, con un hijo que no era mío, y ahora quería que siguiera manteniéndolos. Pero lo peor aún no había sido revelado. Respiré hondo y le pregunté lo que ya estaba temiendo. ¿Y qué pasa con tu novio? Andrea se quedó en silencio. Y eso fue suficiente respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me incliné hacia adelante y la miré con el ceño fruncido. Dime la verdad. ¿Él también está viviendo en mi casa? Andrea bajó la mirada y, después de unos segundos, susurró. Sí. Cerré los ojos, sintiendo que la rabia estaba a punto de consumir cada parte de mí. No solo me había engañado. No solo me había hecho criar a un hijo que no era mío. Ahora también estaba dejando que su nuevo novio viviera en mi casa, gratis. Tomé aire. Exhalé lentamente. Me levanté de la silla y la miré con una expresión de puro desprecio. ¿Sabes qué, Andrea? No sé qué esperaba de ti. Pero definitivamente, no esto. Ella trató de decir algo, pero no la dejé hablar. Disfruta tu nueva vida. Pero te advierto algo, se acabó.
Y sin esperar una respuesta, di media vuelta y salí de la cafetería, sintiendo una mezcla de rabia y dolor que nunca antes había experimentado. Pero lo peor aún estaba por venir. La última gota. Salí de la cafetería con la cabeza llena de pensamientos, pero con una sola certeza: no iba a permitir que siguieran abusando de mí. Mi exesposa me había ocultado la verdad durante años, me había hecho criar a un niño que no era mío y ahora pretendía que lo siguiera manteniendo, mientras su nuevo novio vivía gratis en mi casa. Basta, decidí ir directo a mi casa. No iba a esperar más. Si Andrea y su novio estaban ahí, lo sacaría de inmediato. Ese lugar era mío y no tenían derecho a seguir viviendo ahí. Mientras conducía, mi mente se llenaba de recuerdos. Todas las veces que trabajé hasta el cansancio para darles lo mejor, todos los sacrificios que hice creyendo que estaba construyendo un futuro para mi familia, y todo había sido una mentira. Cuando llegué, me estacioné y bajé del auto con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que esto no sería fácil. Entré a la casa sin hacer ruido. Apenas puse un pie en la sala, vi algo que me revolvió el estómago. El nuevo novio de Andrea estaba sentado en mi sofá, con los pies sobre la mesa, viendo televisión como si nada. En mi casa. Con mi dinero. Viviendo gratis a costa de mi esfuerzo. Tuve que contenerme para no explotar en ese instante. El tipo me miró con una expresión de sorpresa al verme. Era un sujeto joven, con una actitud arrogante, como si no tuviera preocupaciones en el mundo. «Oh, ¿qué haces aquí?», preguntó con total descaro. ¿Qué hago aquí?», solté una risa irónica. «Te haré una pregunta mejor. ¿Qué haces tú aquí?». Él se encogió de hombros y siguió viendo la televisión, como si no le importara. Andrea me dijo que podía quedarme. En ese momento, todo el control que me quedaba se desmoronó. «Sal de mi casa», grité, señalando la puerta. El tipo me miró con burla. «Relájate, hermano. No es para tanto». Me acerqué hasta estar cara a cara con él. «No soy tu hermano. Y no te lo voy a repetir. Tienes 5 minutos para largarte». Se puso de pie lentamente, tratando de intimidarme. «¿Y si no quiero?». Le sostuve la mirada sin parpadear. «Entonces lo harás por las malas». En ese momento, Andrea apareció desde la cocina con el niño. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó preocupada. La miré fijamente, sintiendo una rabia que apenas podía contener. «Lo que pasa es que este tipo», dije señalando a su novio, «se va de mi casa ahora mismo». «¿Y tú también?». Andrea frunció el ceño. «No puedes echarnos así». Solté una carcajada sarcástica. «¿No puedo?». «¿Me estás diciendo que después de todo lo que hiciste, aún tienes el descaro de decirme qué puedo o no puedo hacer en mi propia casa?». Andrea me miró con enojo. «El niño necesita estabilidad. No puedes simplemente abandonarlo». Respiré hondo. Sabía que el niño no tenía la culpa de nada, pero yo tampoco. «Tienes una semana para buscar un lugar. No pienso seguir pagando por ti, ni por él, ni por este parásito», dije señalando a su novio. El tipo hizo una mueca de burla. «Tranquilo, ya nos vamos. No necesito vivir en la casa de un perdedor». Esa fue la última gota. Antes de que pudiera reaccionar, lo tomé por la camisa y lo empujé hacia la puerta. «Fuera de mi casa», grité. El tipo se tambaleó y salió casi tropezando. Andrea corrió tras él, gritando mi nombre. «No puedes hacer esto. Eres un maldito». Me crucé de brazos y la miré con frialdad. «Tienes una semana. Después de eso, cambio las cerraduras». Andrea me lanzó una mirada de odio antes de salir detrás de su novio. Cerré la puerta con un portazo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida otra vez. Pero esto aún no había terminado. El gran final. Los días pasaron más rápido de lo que esperaba. Andrea no dejó de insistir con mensajes, llamadas y hasta intentó hablar con mis amigos para que me convencieran de hacer lo correcto. Pero para mí, lo correcto era terminar de una vez con esta farsa. El día del desalojo llegó. Me levanté temprano y llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras. No iba a correr el riesgo de que volvieran a meterse a mi casa. Cuando llegué, encontré a Andrea empacando sus cosas. No parecía tener prisa.
De hecho, estaba completamente tranquila. Pensé que vendrías con la policía o algo así, dijo sin siquiera mirarme. Me apoyé en la puerta, observando cómo metía su ropa en una maleta. No hacía falta. Te di suficiente tiempo para irte por las buenas. Ella suspiró y se sentó en la cama. ¿Sabes? Pensé que serías diferente, dijo con una mirada que intentaba ser lastimera. Pensé que, a pesar de todo, seguirías ayudándonos. Reí con ironía. ¿Seguir ayudándote? Después de haberme mentido durante años, Andrea se encogió de hombros. No fue una mentira total. Puede que no seas el padre biológico, pero eres el único padre que ha conocido. Esa frase me golpeó. No porque me hiciera cambiar de opinión, sino porque por primera vez me di cuenta de cuánto me había manipulado durante todo este tiempo. Me acerqué a ella con calma y le hablé con la voz más firme posible. Ese niño no tiene la culpa de nada, pero yo tampoco. Y si de verdad te importara su bienestar, habrías sido honesta desde el principio. Andrea frunció el ceño y apartó la mirada. No lo entenderías. Lo que entiendo es que se acabó. Me giré y salí de la habitación. Ella me siguió con la maleta en la mano. En la sala, su novio estaba esperándola, con los brazos cruzados y cara de fastidio. ¿Nos vamos, feliz?, dijo con burla. Lo miré sin emoción. No es felicidad. Es libertad. Andrea suspiró y tomó al niño de la mano. Antes de salir, me miró por última vez. Espero que nunca tengas que pasar por esto. Sonreí con frialdad. Yo también. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí un alivio que no había sentido en años. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Me senté en el sofá y dejé escapar un suspiro. Se acabó. Ya no tenía que cargar con mentiras, engaños ni responsabilidades que no me correspondían. Desde ese día, decidí enfocarme en mí mismo. Aprendí a ponerme en primer lugar y a no permitir que nadie más abusara de mi confianza, porque al final del día, el respeto que te tienen los demás depende del respeto que tengas por ti mismo. Y yo había aprendido esa lección de la manera más dura.